Muy buen día, mi apreciable licenciado. Mi nombre es Jairo Donald Méndez González y bueno, en esta oportunidad voy a dar a conocer la monografía del lugar en donde vivo, ¿verdad? Y específicamente es del municipio de Concepción Tutuapa, San Marcos. Bueno, empezaré diciéndoles, ¿verdad? Que Concepción Tutuapa hay una cantidad de habitantes aproximadamente 78.597, ¿verdad? Que la mayoría es del grupo étnico maya, ya que cuenta con 98%, ¿verdad? Y un 1.3% de ladinos, ¿verdad? Y otros grupos étnicos que viven acá eh, tiene un porcentaje de 0.01%. La altitud a nivel del mar tiene una cantidad de 2.960 kilómetros, creo, ya que Concepción Tutuapa se fundó en el año 1870. En esa época fue llamado Berlín. Y hablando de lo que es las carreteras de Concepción Tutuapa, cuenta con 62 kilómetros de asfalto de la cabecera departamental que dirige hacia San Marcos, ¿verdad? Y al norte o noroccidente de la ciudad capital cuenta con 310 kilómetros. Eh, Concepción Tutuapa básicamente está conformado por un cantón, 50 caseríos, 21 aldeas, 17 parajes y un sector, ¿verdad? Ya que todos esos lugares pertenecen a Concepción Tutuapa. Ahora, si hablamos en cuestiones de fiestas o actos religiosos, ¿verdad? Bueno, básicamente se celebra el 31 de mayo, una fiesta patronal, creo, que es con honor a la Virgen María. Y otra de las fiestas patronales es el 8 de diciembre, con honor a la Virgen de Concepción, ¿verdad? También si hablamos de eso, de los transportes públicos, también cuenta con diferentes transportes que dirigen a las personas hacia la cabecera departamental y hacia otros lugares, ¿verdad? Concepción Tutuapa cuenta con agua potable, bueno, solo en el centro del municipio se cuenta con drenajes. Ahora, con respecto a las viviendas, en el casco urbano se pueden ver construcciones o a base del material que es el block y el cemento, ¿verdad? O en pocas palabras se dice eh, casas de casas con terraza, ¿verdad? Entonces, después en las comunidades o en los medios rurales se pueden ver una mayoría de casas, ¿verdad? Hechos de materiales de adobe y con un techo de lámina. La población de Concepción de Tutuapa no cuenta con sitios arqueológicos, solo cuenta con algunos lugares de recreación, ¿verdad? El cual hay dos cascadas, uno en la aldea El Remate y otro en una aldea llamada La Candón. También hay otro lugar llamado La Laguna, que está considerado por un cantón llamado Berlín. Ahora, las características del ecosistema de Concepción Tutuapa, bueno, en realidad por ser un lugar muy alto, tiene un clima templado o básicamente muy frío, siendo la temperatura promedio anual 10 grados centígrados. Hablando de lo que es el desarrollo comunitario, cuenta con centros de salud, supervisión educativa o escuelas de nivel preprimario, primario y secundario, ¿verdad? También cuenta con la organización de CONALFA, un juzgado de paz, organizaciones como el RENAP y otras organizaciones como bancos o organizaciones que brindan becas a los estudiantes.
Para terminar con esto, si hablamos en la producción en ambientes de agricultura, se cosecha lo que es el maíz, la papa y lugares donde se produce el durazno y la manzana, ¿verdad? A continuación voy a dejar un video donde se muestra el lugar de Concepción Tutuapa. Concepción Tutuapa es uno de los 30 municipios del departamento de San Marcos de la República de Guatemala. Es llamado así por encontrarse bajo la advocación de la Purísima Concepción de María. Tutuapa, para algunos, río de pájaros, para otros, lugar de pájaros. Etimológicamente, Tutuapa, morral de pita, tu, hilo, apa, morral. También aparece que el nombre proviene del náhuatl totol, pájaro, y apa por posición de lugar. Significa pues el lugar de los pájaros, anteponiéndole el de Concepción. Ahora, Tutuapa dice que significa morral de pita. Tú, según la etimología, tú es hilo y apa, morral. Según investigaciones documentales también aparece que el nombre proviene del náhuatl totol, pájaro y apa. Posposición del lugar significa pues el lugar de los pájaros, anteponiéndole el de Concepción, un nombre dado en honor a la Virgen de Concepción, patrona del lugar. Época colonial. Durante la época colonial era una doctrina que pertenecía al convento mercedario de Tejutla, y cuando los frailes mercedarios tuvieron que entregar sus reducciones al clero secular en 1754, pasó a formar parte de un curato. Las doctrinas fueron fundadas a discreción de los frailes, ya que tenían libertad completa para establecer comunidades para catequizar a los indígenas. Estas doctrinas crecieron sin control y nunca pasaron al control de parroquias. Se formaron alrededor de una cabecera en donde tenía un monasterio permanente los frailes, y de dicha cabecera salían a catequizar o visitar las aldeas y caseríos que pertenecían a la doctrina y que se conocían como anexos, visitas o pueblos de visita. Los frailes mercedarios tenían a su cargo 9 doctrinas y todos sus anexos, que eran Santa Ana de Malacatán, Concepción de Huehuetenango, San Pedro Soloma, Nuestra Señora de la Purificación de Jacaltenango, Nuestra Señora de la Candelaria de Chiantla, San Andrés Cuilco, Santiago de Tejutla, a la cual pertenecía Tutuapa, San Pedro Zacatepeques y San Juan Ostuncalco. Según el Compendio de la Historia de la Ciudad de Guatemala, Tutuapa, durante la época colonial, era una doctrina perteneciendo al convento mercedario. Ellos tenían a su cargo esta región para poder impartir doctrina, darles educación y formación. Por eso se entiende que pertenecían a Tejutla, pero en una división administrativa eclesiástica, cuando los frailes mercedarios tuvieron que entregar sus reducciones al clero secular en 1754, pasó a formar parte de un curato. Quiere decir, en ese momento se le asignó a Concepción un cura o párroco que venía directamente de Tejutla. Algunos términos, por ejemplo, que se utilizaban mucho en la época colonial, por ejemplo, nos hablan de real cédula. ¿Qué era una cédula en ese tiempo? Pues era una cédula, era como un escrito, un oficio que prácticamente eran emanados por el rey de España en ese tiempo. ¿Qué es mercedario? Tenemos que aclarar y no podemos confundir a las personas. Bueno, mercedarios era el nombre de los provenientes de la orden de Nuestra Señora de la Merced. O sea, era una congregación de hombres fundada en el año 2218 por San Pedro Nolasco, que nació en 1189 en Francia. Porque aquí dice, y cuando los frailes mercedarios tuvieron que entregar sus reducciones al clero secular en 1754, pasó a formar parte de un curato.
En la Constitución Política de las Provincias Unidas de Centroamérica, decretada el 11 de octubre de 1821, el área Tejutla apareció por primera vez adscrita a la moderna cabecera departamental de San Marcos. Posteriormente, cuando el Estado de Guatemala fue creado oficialmente, la Constitución del Estado dividió al territorio en 11 distritos para la impartición de justicia por medio del método de juicios de jurados el 11 de octubre de 1821. Cuilco fue designado como sede de un circuito dentro del distrito número 10 Quetzaltenango, circuito al que pertenecía también Tutuapa, Canibal, Tectitán, Tacaná, Sibinal, Chiquihuil, Amatenango, Mazapa y Motocintla. Pero después de la independencia de Centroamérica en 1821, Tutuapa, dice, fue asignada al circuito de Cuilco, del distrito número 10 de Quetzaltenango, para la impartición de justicia por medio de juicios de jurados, y luego formó parte del Estado de los Santos entre 1838 y 1840. Aquí nos dice Estado de los Altos, así le llamaban a todo lo que es Quetzaltenango. Don Huicho Rodas, como se le conoce cariñosamente, nos relata: en un principio, la cabecera municipal de Concepción Tutuapa se estableció en lo que hoy en día conocemos como Aldea Antiguo Tutuapa y fue fundada desde la llegada de los españoles, estableciéndose posteriormente como el centro del municipio. Algunos habitantes del pueblo de Tutuapa provenían o emigraron del departamento de Huehuetenango y una de ellas es la familia Rodas. Algunas de estas familias eran herreros de forma artesanal y tradicional, se dedicaban a la fabricación de machetes, cuchillos, herraduras para bestias, tijeras para trasquilar ovejas, puntas para arados, etc. Dice que había vida en ese pequeño pueblo. En pocas palabras, se consideraba un lugar de comercio. Por ello, varias familias de Huehuetenango se establecieron allí. Después de la independencia de 1821, el licenciado Víctor Mazariegos nos relata que nuestros abuelos, nuestros antepasados, no se equivocaron en llamarle a Tutuapa al pueblo de Antiguo Tutuapa. Fue fundada aproximadamente en el año de 1870 como municipio. Posteriormente, por el crecimiento poblacional y constantes deslaves, era necesario ubicar la cabecera municipal a un lugar más amplio, por lo que el 4 de noviembre de 1908 se dispuso que el pueblo se trasladara al lugar donde se encuentra actualmente y en principios fue llamado Tutuapa. Por acuerdo gubernativo 27 de febrero de 1889 dice, se autorizó a la municipalidad de Tutuapa cambiar el nombre que tenía por el de Berlín. En este documento nos menciona al pueblo como Berlín, pero a través de las investigaciones con nuestros abuelos nos dice del ¿por qué Berlín? Se le llamó así porque venían personas a contratar gente para ir a trabajar en las fincas cafetaleras de las costas marquenses. Estas personas contratistas eran de origen europea, específicamente de Alemania. Por tal razón es que este lugar era llamado Paraje Berlín. Berlín es la capital de Alemania. También se puede buscar información en el Instituto Geográfico Nacional para poder encontrar información verídica, como por el ejemplo que nos habla de ejidos de Berlín. Según las investigaciones, hubo inconformidades con el cambio del nombre y en una administración volvieron a cambiar el nombre, según el acuerdo no recopilado el 4 de noviembre de 1908. Dispuso que el pueblo tomara nuevamente el nombre de Tutuapa, anteponiendo el de Concepción, aunque en el boletín de estadística de noviembre de 1913 el pueblo figura solo como Concepción. Por acuerdo gubernativo, dice, del 27 de febrero de 1889, ya estamos pasando a 1889, se autorizó a la municipalidad de Tutuapa, esto quiere decir que ya había una organización, ¿verdad?, cambiar el nombre que tenía por el de Berlín. El acuerdo del 4 de noviembre de 1908, no recopilado, dispuso que el pueblo tomara nuevamente el nombre de Tutuapa, anteponiéndole el de Concepción. En el boletín de estadística de noviembre de 1913, el pueblo figura solo como Concepción. Entonces, la cabecera municipal fue trazada al tenor, dice,
del acuerdo gubernativo del 1 de septiembre de 1892. En ese documento, por ejemplo, nos menciona Berlín, así nada más. Se le llamó prácticamente Berlín porque venían personas, según dicen los documentos escritos, y los abuelos también compartían esto, a contratar gente para ir a trabajar a las fincas cafetaleras de las costas marquenses y de